Muy buenas, cavernícolas. 15 de agosto. Como sabéis, empezamos la nueva temporada en septiembre y en agosto teníamos ahora un poquito de parón, pero no penséis que yo por eso estaba descansando, sino todo lo contrario. Me estoy dando una paliza que ya veréis en la cueva, no quiero haceros spoilers, para dejarla bonita antes de empezar la temporada que viene. Pero ¿por qué estamos aquí hoy? Vamos a hacer un pequeño vídeo, una pequeña pizarra cavernícola, donde vamos a explicar a un suscriptor coreano que interfiere en el canal últimamente porque tiene problemas con su Vogue 300 Rally. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un pequeño vídeo que nos sirva para todos y sobre todo que a él le pueda servir para ver un poquito la luz, qué problema tiene su moto y a ver si le podemos ayudar. Y además, como os digo, es un problema bastante común en la Vogue 300 Rally. Pero, ¿por qué tengo aquí las dos motos? ¿Por qué tengo aquí la Vogue 300 Rally y la Kawasaki KXF? Pues porque es un problema bastante común en la Vogue 300 Rally por el mero hecho de que es una moto de campo monocilíndrica donde ese problema es bastante común en esta y en otras tantas. De hecho, yo en esta moto he tenido que hacer la reparación que aún no me ha tocado en la Vogue 300 Rally, pero que a nuestro amigo King de Corea, así como en grupos de Facebook y demás, he leído que le viene pasando a la Vogue 300 Rally. Entonces, os voy a enseñar ese sitio que es, os voy a decir lo que nunca se debe hacer y os voy a enseñar en la pizarra de una manera esquemática qué es la avería, para que en un esquema sencillo todos la entendamos, y por supuesto también os voy a decir mi método de consulta para que busquéis en internet las piezas, las referencias y podáis ir a Vogue, a Kawasaki, a Honda o a la marca que sea a pedirle las piezas que necesitáis para vuestras motos. Y así que sin más dilación, voy a enseñaros después de la intro el agujerito en cuestión, ya os estoy dando una pista, y nos vamos a poner a explicar en la pizarra cómo solventar el problema. Nos vemos después de la intro. Bien, señores, ¿veis ahí ese agujerito? Esta es la bomba del agua, la tapa de embrague, el filtro de aceite, el motor de nuestra Vogue 300 Rally. ¿Veis ahí ese agujerito que os enfoco? Ese agujerito que os enfoco es la base del problema. Por ese agujerito no puede salir nada. ¿A qué nos referimos con nada? ¿Qué podría salir de ahí? ¿Fuego? No, por ahí no sale fuego ni humo, ¿vale? Pero por ahí podría salir agua o aceite. Y ahora os voy a explicar por qué podría salir agua de aceite por ahí y por qué no debería de salir nada. Y una cosa muy importante, que a nadie se le ocurra, a ese pequeño agujerito, echarle silicona para taponarlo, que os veo venir. Venga, vamos a la pizarra. Ese es el tapón. Bueno, señores, pues ya habéis visto el problema que tiene Kim. Probablemente un problema que a lo mejor también habéis sufrido alguno de vosotros. Y ahora os lo voy a poner aquí esquematizado. ¿Qué es ese agujerito y por qué nunca tenemos que taparlo? Porque sin darnos cuenta podemos provocar una avería importante por culpa de tapar ese agujero. Os lo voy a esquematizar un poco, ¿vale? Como habéis visto ahí en las imágenes en primer plano, eso que está ahí es la bomba del agua y ese registro, ese agujerito, está justo detrás de la bomba de agua. ¿Por qué? La bomba de agua es de accionamiento mecánico. Hay bombas de agua que son eléctricas. Le llega corriente, van a unas revoluciones constantes y tiran un caudal constante y van echando agua. Esto es una bomba mecánica que además tiene la peculiaridad, como todos sabéis, que a más revoluciones de motor, más caudal, más revoluciones de bomba, porque son unos engranajes al fin y al cabo, más revoluciones de bomba y más caudal de agua mueves por el motor. Bien, entonces, tiene que haber un momento, vamos a imaginarnos una pared, ¿vale? Donde en un lado tengamos agua y en el otro lado tengamos aceite. ¿Vale? Así muy esquematizado. La dificultad, la ingeniería de una bomba de agua está en que
tenemos que hacer una pieza accionada por piezas del motor que dé vueltas aquí, ¿vale? Que el motor le dé vueltas aquí, para que dé vueltas aquí y empuje ese agua. Y ahí es donde a mí me encanta, me apasiona las ideas, las soluciones. En una cosita tan pequeña consiguen darle para que haya piezas móviles dentro del aceite que mediante un eje van a mover piezas móviles para empujar el agua. Borro esto y lo hacemos un poquito más al detalle. Pues bien, efectivamente, esa dificultad la solucionan de una manera esquemática de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que aquí tenemos la pared del motor y aquí tenemos la pared de la bomba del agua. Y vamos a imaginarnos que hay un eje que tiene que pasar por aquí. Para que no se salga el aceite, habrá un retén que contenga el aceite y habrá en el otro lado, de la misma manera, un retén que contenga el agua, ¿vale? Entonces, el agujerito que vosotros veis está aquí debajo. ¿Por qué le está saliendo agua a Kim y os ha salido agua a vosotros por aquí? Porque sin duda hay un fallo de filtración de agua desde la bomba de agua, ¿vale? Vamos a ponerle los nombres. Aquí tenemos agua, aquí tenemos aceite. Sin duda hay una filtración de agua por aquí, pero esa filtración de agua en esencia se da lógicamente porque hay un fallo de retén, no retiene el agua que hay en la bomba, pero puede ser por muchas cosas. ¿Por qué hay muchos talleres que no acaban de arreglarlo? Lógicamente, cuando nosotros vemos que nos sale agua por el agujerito, lógicamente sabemos que es un fallo de retén, pero muchas veces no nos lo arreglan bien. ¿Por qué? Primero, cuando separamos las carcasas y todo el sistema de bomba de agua, cuando separamos todo esto, hay un montón de piececitas, de ejes, de pasadores para dejar trabado el eje y que se mueva libre pero sin que se salga. En definitiva, hay un montón de piezas que se venden normalmente en un kit. El kit de bomba de agua viene con todas las piezas necesarias para ser sustituidas. Muchas veces también los talleres no hacen bien la puesta del retén. El retén tiene que quedar muy bien asentado. En el momento en el que yo monte un retén, si no lo monto perfectamente, son retenes bastante pequeños, ¿vale? Son retenes bastante pequeños. Imaginaos que yo monto el retén un poquito así. Lo estoy escenificando, son micras, ¿vale? Es casi imperceptible. Cuando le he dado con el martillo, pam, 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 lo he puesto un poquito cejado. ¿Qué es lo que pasa? Que lógicamente yo estoy obligando a trabajar un retén doblado. Entonces los labios del retén los voy a abrir y voy a hacer que salga agua. ¿Y por qué es tan importante no tapar el agujerito? Si tapamos el agujerito, el agua o el aceite que se vaya acumulando llenará la cámara. Y cuando la cámara está llena, ejercerá presión sobre los retenes. ¿Qué conseguiremos con eso? Que bien entre agua en aceite o bien entre aceite en agua. Ambas cosas malas. Podemos ver café con leche en el agua porque al haber tapado el agujerito, al final el aceite entrará en el agua. O lo que es peor aún, podemos ver el aceite dentro del motor color café con leche porque será el agua la que ha entrado dentro del motor. Y eso sí que es ya un problema considerable. El retén tiene que quedar perfectamente puesto, perfectísimamente puesto. Si se puede calentar un poquito la tapa con un secador de pelo, un ratito, se calienta un poquito la tapa, se mete el retén lubricado para que haga buen asiento, con vaselina o con un poquito de aceite, perfecto, ¿vale? Con vaselina, si queréis, porque está en el lado del agua, perfecto. Pero yo recomiendo siempre que en el taller os monten el kit completo, que en el taller os monten todo el kit de bomba de agua, ¿vale? Recomiendo cambiar el kit completo de bomba de agua y recomiendo que os lo haga alguien que tenga experiencia. Es una avería muy común porque este eje
que tiene que pasar por dos retenes, que tiene que retener estos retenes, tanto el aceite como el agua. Este eje al final se desgasta bastante porque va a muchas revoluciones, ¿vale? Es muy pequeño, tiene poco material, está en agua, está en aceite. Este registro también, aunque no lo parezca, al no estar todo sellado y hermético y chocando retén con retén, porque disponemos de esta cámara, también nos sirve para que refrigere un poco, para que aquí haya algo de aire. Dase cuenta que si no, la fricción, aquí el aceite está caliente, ¿vale? Aquí el aceite de la moto está caliente. Y es que aquí el agua de la moto también está caliente. Viene caliente, es decir, este eje está muy caliente. Entonces es normal que los retenes, con la velocidad que tiene de giro tan elevada y las temperaturas, pues es normal que al final estos retenes se vayan. Además también hay muchas piececitas de plástico. En definitiva, es normal que pueda pasar algo así. Cambiar siempre el kit de agua. Y ahora, la última cuestión. ¿Dónde compro yo las piezas cuando tengo dudas y no sé a quién acudir? Si no tenéis un taller de confianza, o incluso para pedirle a vuestro taller de confianza o pedirle al concesionario oficial qué piezas queréis, pues siempre está de más saber la referencia. Y en la mayoría de las marcas, en la mayoría de las ocasiones, vais a encontrar la referencia que buscáis, independientemente de la marca de la moto, poniendo en el buscador de internet lo siguiente. Os lo voy a poner en mayúscula, pero lógicamente lo ponéis en minúscula, ¿vale? Bike Parts, acompañado de la marca que sea. ¿Qué es Bogue? ¿Vale? Pues ponemos Bike Parts Bogue. ¿Qué es Kawasaki? Bike Parts Kawasaki. ¿Qué es Honda? ¿Qué es Yamaha? La que sea. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Como veis, ya tengo abierta una página donde he buscado, para poneros la foto, ¿vale? He buscado esto. Y aquí vienen las referencias y el número de piezas de lo que nos interesa. Esta página me ha salido a raíz, ¿vale? Me voy metiendo dentro, Bogue Parts, me voy metiendo dentro a raíz de haber puesto Bike Parts Bogue. Es cierto que en Bogue ha habido que navegar un poco, pero si yo pruebo, por ejemplo, a poner Bike Parts Kawasaki, ¿vale? Veréis que bikepartskawa.es te mete directamente, vamos a buscar Mika XF, ¿vale? Es una 2,5, pues entonces en esta cilindrada es de 250 centímetros cúbicos, es del año 2008 y me sale directamente mi Kawasaki aquí. Y en el catálogo de piezas vais a ver todas. Si yo una vez en el catálogo de piezas navego un poquito, ¿vale? Y quiero buscar esa pieza en cuestión, pues la tendré por aquí. Imaginaos, para tampoco prolongar mucho esto, que lo que me interesa es alguna pieza del mecanismo del arranque a pata. Pues me meto y aquí tengo todo el despiece, todas las piezas que componen la pata. Si a mí se me hubiera roto en cuestión lo que es la pata en sí, pues podéis ver que en un recuadro viene que la referencia 13064 sería la que contiene la pata en sí. Me vengo aquí, 13064, y me dice el precio y me dice la referencia, por si yo quiero pedir esa referencia a mi taller y que así me la mande. Cogéis la referencia, preguntáis no obstante en el concesionario si hay un kit con todo, y si no, ahí tendréis la referencia, tin, 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 lo compráis y lo ponéis. Ponerlo en teoría es una labor sencilla. En la práctica, para que quede bien y no caiga agua, no es tan sencillo. Yo pequé de ese error, arreglé una vez la Kawasaki y no quedó bien. ¿Por qué? Porque solo puse el retén de la bomba de agua. Hice el rally y seguía tirando agua. Una vez que aguantó un tiempecito, aguantó el rally, pero después la cogí otra vez y volví a tirar agua. ¿Por qué? Porque solo cambié el retén. El resto de las piezas también tienen desgaste, incluso la propia pared del eje tiene desgaste. Puse el kit completo y se acabó la avería. Os recomiendo siempre, no es caro además, un kit completo. Si la moto está en garantía, que os lo pongan por garantía. Y si no, pues hacemos una pequeña inversión
y por favor, si la tocamos nosotros o nos la toca alguien, que nos la toque bien. Así que, bueno, pues nada más, espero que os haya servido de ayuda. Deciros que el 1 de septiembre está aquí ya, que me estoy pegando un curro gordo aquí en la cueva para dejarla bonita, dejarla bien, que estemos a gusto. Vienen muchas cositas, vienen muchas cositas. De hecho, ya tengo preparada una saga de vídeos que va a empezar el día 1. Os estoy preparando también el vídeo presentación de la nueva temporada. Os voy a subir este inmediatamente y os leo un comentario. Si tenéis alguna duda y os puedo ayudar, pues bueno, dentro de lo posible, ya habéis visto, incluso he roto un poquito el calendario para ayudar a Kim, que está en Corea un poquito desesperado con esto. Espero, Kim, que nos haya, bueno, nuestro granito de arena haya podido colaborar y te ayuden en tu taller y vean un poquito lo fácil que es encontrar las piezas y por favor que te lo hagan con cuidadito. Nada más, señores, nos vemos muy prontito en septiembre, que paséis unas felices vacaciones los que la tengáis y los que no, a seguir trabajando igual que yo, que no nos queda otra. Venga, hasta septiembre.